está Marco Moreno? Yo te iba a buscar a las redes sociales, pero qué bueno darte la bienvenida acá presencialmente. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Así es, mucho tiempo. Presencialmente por lo menos. Bueno, Marco, ¿le alcanzará a los candidatos que de acuerdo a la opinión de todos fueron los que obtuvieron mejor desempeño? Más bien, a Sebastián Sichel, ¿le va a alcanzar para poder pasar a segunda vuelta? Bueno, esa es la gran incógnita que todavía tenemos. Uno supone que el mal desempeño de algunas personas que se sentían identificadas a propósito del desempeño que comentaban ustedes de José Antonio Kast, podrían no sentirse ya tan disponibles a acompañarlo. Recordemos que hay mucho elector volátil, no solo indeciso, sino que el volátil es el que se cambia de candidatos con mucha frecuencia, ¿no? El indeciso es el que no sabe entre dos opciones, ¿no? Entonces probablemente ese cambio beneficie en algo a Sebastián Sichel, pero no al punto quizás de cambiar sustantivamente los números gruesos, ¿no? Recuerda tú que no se tocaron muchos temas en los que Kast sigue teniendo fortalezas. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, son temas en los que él se manejaba bien. La pregunta es si la gente está dispuesta a perdonarle estos errores de anoche, ¿no? A condición de que siga manteniendo líneas duras en relación con esos temas que complican a muchos chilenos y chilenas. Lo que pasa es que fueron varios temas sobre temáticas bien distintas. Primero fue el tema de la dictadura o democracia, donde ahí Gabriel Boric incluso le da los nombres de las personas que fueron asesinadas en el tiempo en que se estaba realizando esta elección presidencial que él decía que se había realizado en completa libertad. Fue el tema de yo tengo un amigo gay. Fueron hartos temas en realidad en los que salió para atrás en un desempeño que había sido impecable. Sí, él había tenido en los anteriores debates una performance muy distinta a la que tuvo anoche. Él y Gabriel Boric son de alguna manera su posicionamiento en las encuestas es producto de los debates. Ellos le deben mucho a los debates porque tuvieron un buen desempeño en eso. Piensa tú que Daniel Jadwe, una semana antes de la primaria, en un debate que se hubo, ¿no es cierto?, de alguna manera dilapidó su buena posición que tenía en las encuestas. Y José Antonio Kast, si bien no participó en las primarias, evidentemente en los debates, el que organizó Chilevisión, CNN, ¿no?, con un formato distinto, le permitió mostrarse, ¿no?, y de esa manera irrumpir con fuerza en las primeras posiciones de la carrera presidencial. Por lo tanto, le deben mucho a los debates, pero lo de anoche evidentemente muestra a un candidato que está muy presionado, está cansado, porque no solamente son los errores en la manera en que responde, sino que también que no manejaba datos de su propio programa, ¿no? Cuando dice, bueno, ese tema lo vamos a cambiar, ¿no? Yo, si no le gustan mis principios, tengo otro más o menos, ¿no es cierto? Y te planteo eso. Exactamente. Claro. Ahora, como tú bien dices, los debates han sido decisivos, sobre todo en la última semana. ¿Qué pasa con los indecisos? ¿Qué pasa también con los sondeos que de todas maneras se van a realizar durante estos últimos días? ¿Qué podemos esperar? Bueno, se están realizando justamente a pesar de que hay prohibición, hay una veda de publicarlos de las encuestas, sin embargo circulan. Yo creo que el dato más interesante, Matilde, es cómo se va a comportar el elector mayor a los 55 años, ¿no? Ese elector dejó de ir a votar en el plebiscito de octubre del año pasado y tampoco lo hizo en mayo porque probablemente tenía temor, con razones, ¿no es cierto?, al contagio, ¿no? Pero hoy día tiene las 2 vacunas más la dosis de refuerzo y eso puede ser un cambio bien importante porque la salida de los mayores, mayores, 55 hacia arriba, la salida de ese grupo etario en el plebiscito, no se compensó con la llegada de electores jóvenes. Recordemos que en octubre del año pasado votaron 7,5 millones de personas y en la mega elección de mayo de hace algunos meses atrás votaron 6,5 millones de personas. Entonces, yo creo que la gran diferencia va a serlo en esta elección, a propósito de tu pregunta, es lo que pase con ese elector. Ese es un elector que quiere cambio, ¿no?, que quiere reformas, pero de manera moderada, gradual, ¿no? La gente comúnmente lo identifica con el centro político, pero el centro en realidad es una cosa bien amplia. Pero digamos que es este
tipo de personas, mucha de esa gente está en regiones, porque nosotros siempre hablamos y las encuestas se focalizan en los grupos urbanos, pero aquí estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, de electores del mundo no urbano, algunos lo llaman también el mundo rural, ¿no? Pero hablemos de que no viven en las grandes ciudades, por lo tanto, ese elector puede desequilibrar, ¿no es cierto?, finalmente el resultado del próximo domingo, siempre y cuando concurra a votar, como lo hizo históricamente. Este es un electorado que viene votando desde el año 1988. Dejó de hacerlo, como decíamos, en el plebiscito y en mayo por el tema sanitario, pero hoy día, o sea, el próximo domingo puede volver y eso, ¿no es cierto?, puede ser un efecto importante sobre candidaturas, por ejemplo, como la de Yanna Proboste. Ayer yo te iba a preguntar por Yanna Proboste porque a ratos parecía desaparecida incluso en el debate. Sí, estuvo invisible. Yo creo que ella cometió un error táctico. Yo hubiera esperado, o yo le hubiera recomendado, si me hubieran preguntado, que ella tenía que haber salido a enfrentar a José Antonio Kast. Esa era la jugada que ella tenía que haber hecho, lo mismo que hizo Marco Enrique Minami. ¿Por qué? Porque de esa manera podía mostrar un liderazgo, una capacidad política, ¿no? Incluso por efecto, eso podría haber hecho pensar a muchas personas, bueno, ella tiene mayores posibilidades de enfrentar a Kast que el propio Gabriel Boric, ¿no? Que aparecía también ayer muy cauteloso, muy no exponiéndose. Pero yo creo que Yanna Proboste desaprovechó esa oportunidad de haber salido a enfrentar a José Antonio Kast con mucha claridad, con mucha convicción y con mucha fuerza, ¿no? Ahora, el formato del debate lo entendieron bien los candidatos porque, por ejemplo, frente al tema del amigo gay, eso lo aprovechó sin lugar a dudas Sebastián Sichel, pero ¿podría Yanna Proboste haber entrado antes con una respuesta similar? Bueno, Marco Enrique Minami, que evidentemente tiene un manejo escénico mayor que cualquiera de los candidatos que estaba ahí, sí lo aprovechó. Él tuvo una performance comunicacional muy interesante. ¿Tú entendiste qué quiso hacer Marco Enrique Minami? Es que la jugada de Marco Enrique Minami es decir, esto no se resuelve el domingo. Lo único que vamos a resolver el domingo es quiénes pasan a la segunda vuelta. Por lo tanto, denme a mí, dijo él, una oportunidad. Lo mismo está haciendo Sichel. Sichel está diciendo, esto no se resuelve el domingo. Lo que estamos eligiendo el domingo son quiénes pasan a la segunda vuelta y a eso apelaron Sichel y Marco Enrique Minami. Por eso que yo creo que ellos, si hay que decir que alguien ganó en el debate de anoche, yo diría que ellos dos son ganadores en el debate, ¿no? Más allá de que eso a lo mejor no tenga un cambio tan importante en los números gruesos, pero sí lograron instalar una idea de que son candidatos que podrían enfrentar perfectamente, por ejemplo, a un José Antonio Kast o a un Gabriel Boric, incluso, ¿no es cierto?, con mayores posibilidades en una contienda eventualmente en segunda vuelta. Claro, pero lo comentábamos con Josefina de la Fuente, que estuvo ayer ahí en el debate. ¿Cómo parte Marco Enrique Minami cuando le pregunta Iván Valenzuela qué gobernabilidad ofrece él cuando lanza una candidatura absolutamente disruptiva? Y él dice, bueno, pero somos de la misma familia, pero parte pegándole a la misma familia con mucha virulencia. Sobre todo frente a Gabriel Boric. Entonces, esa fue la parte que yo no entendí. Claro, porque de alguna manera él tenía que marcar una identidad, ¿no? Y la identidad era así, somos de la familia, pero yo soy el hermano mayor o yo estoy en mejores condiciones de enfrentar, por ejemplo, a Kast. De hecho, comentabas tú con Josefina recién cómo lo interpeló, ¿no es cierto?, doctor Miedo, el candidato del pasado, ¿no? Le enrostró el tema con Pinochet. Entonces, de alguna manera, lo que buscó Marco Enrique Minami, también lo buscó Sebastián Sichel, es como te decía, mostrarse como personas Marco, con mayor capacidad. Vamos a hacer un breve alto porque nos vamos a ir de inmediato al Congreso. Está argumentando su voto en esta acusación constitucional el senador Manuel José Santana. Y eso, a mi entender, no tiene que ver con el fondo de la herramienta acusatoria. Gran parte de lo que dice el informe acerca del presidente seguramente puede ser cierto. En efecto, la acusación hurga en situaciones que yo he criticado públicamente, como lo que pasó con Exalmar. Decir que eso fue una imprudencia queda chico para referirse a una acción de tanta gravedad. Nunca estuve de acuerdo, además, con la negativa del presidente de no vender acciones de su empresa mientras ejercía su primer mandato presidencial. Y lo dije con tal fuerza que me costó acusaciones, tratos, traición y deslealtad. Ninguno de esos factores, sin embargo, puede influir en la discusión de fondo a lo que hoy estamos enfrentados.
Esos antecedentes no aclaran lo que estamos juzgando aquí y ahora. Es decir, que si el presidente Piñera impidió por acción u omisión que la zona de Punta de Choros fuera declarada Patrimonio de la Naturaleza para así favorecer los negocios de carácter familiar. El argumento de acusar al presidente Piñera de ser como es, de tener una personalidad impulsiva o de apelar a conflictos de interés previos no es útil en esta acusación a la que estoy enfrentado. La imputación constitucional es porque el presidente hizo o dejó de hacer en esta situación específica en un momento y en un tiempo determinado, pero no por su trayectoria personal o por ser como es. Quiero que eso le quede claro a la gente que me está mirando y escuchando. Respecto al tema en si el presidente Piñera influyó o no en retardar, impedir, llamar o generar algún recurso de su autoridad para decretar que la zona de exclusión a Punta de Choros, solo veo suposiciones y teorías que parecen calzar, que podrían tener coherencia, pero no llegan a una verdad rigurosa. No tengo duda que poner en un contrato la existencia de una tercera cuota que debía pagarse en diciembre del 2011 es inexcusable. Los que redactaron y firmaron ese contrato expusieron al presidente a un grave conflicto de intereses. Es inexplicable que la familia, los abogados del presidente hayan negociado un tercer pago a cambio de tan importante como decretar una zona de resguardo en Punta de Choros. Si yo me hubiera formado la convicción de que el presidente desarrollaba acciones o omitió deberes para favorecer el cumplimiento de la condición, no tendría duda en pedir su destitución, pese a que soy de los que creo que los presidentes deben terminar sus periodos. La cláusula, sin embargo, es tan grotesca que estaría dispuesto a hacerlo, pero pese a las incalculables consecuencias que tiene la destitución presidencial. Pero tengo que ser sincero, la acusación no aporta ningún antecedente que hubiera alguna decisión del presidente para favorecer a su familia. No hay ni un correo electrónico, ni un mail, ni un chat, ni una declaración, ni una entrevista directiva, ni un WhatsApp, ni un mensaje de Telegram. No hay nada, solo presunción, la sospecha, la intuición de que no se declaró zona de protección para favorecer el pago. Insisto que estoy acá no para medir intenciones, sino para probar hechos. Por lo mismo, concluir que el presidente Piñera realmente usó su posición presidencial para influir a favor de Minera Dominga no tiene, a mi juicio, ningún sustento probatorio. Estoy tratando de ser objetivo y por lo mismo me hago la pregunta que me salta a la vista. ¿Por qué la presidenta Bachelet no hizo que la zona se convirtiera en patrimonio natural o en zona de exclusión cuando era el minuto, cuando correspondía y lo podía hacer? Acusar al presidente de ser el responsable de que la zona no fuera patrimonio natural para favorecer a su familia no tiene base probatoria. De verdad no lo veo por ninguna parte. Es posible que el presidente lo haya pensado, pero realmente no sabemos porque no consta en ninguna parte. La acusación también apela que el presidente no habría querido firmar el acuerdo de Escazú para así haber favorecido la famosa tercera cuota de su familia. Pero eso lo descarto de plano, los tiempos no calzan, porque el plazo para firmar ese acuerdo partió el 2018, mientras que para el pago de la tercera cuota la condición expiraba en diciembre del 2011. Es cierto que con los antecedentes expuestos podríamos presumir que para el presidente sería conveniente decretar como zona de embargo ambiental un lugar donde el principal accionista es su mejor amigo, pero es solo una suposición. Volvemos a lo mismo. No tengo cómo comprobarlo. Busqué en el informe acusatorio y lo leí un par de veces, pero otra vez me encontré solo con presunciones. Escuché atentamente a los diputados acusadores y tampoco hay antecedentes que den a entender algún acto provocado por el presidente para ayudar a sus parientes. Hay cosas que no puedo pasar en alto y tampoco puedo dejar de mencionar en esta instancia. La primera, y quizás una de las más importantes, es hacer la reflexión sobre el uso de los paraísos fiscales para realizar operaciones comerciales, sobre todo por personas que participamos en política. Jamás se me ocurriría recurrir a estas burbujas tributarias,
pero realmente no logro entender por qué. Si todos los participantes de este negocio viven en Chile, si la mina Dominga está en Chile, si hay notarías en Chile, no cerraron el contrato aquí y lo terminaron realizando en un paraíso fiscal. Mi pregunta es más amplia. ¿Por qué se hizo así si el mismo presidente critica estos paraísos, tal como lo dijo el 2016 en Ecuador? Y leo ahora textual la declaración del presidente en Ecuador. Abre comillas. Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como el lavado del dinero, ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o el crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Y por lo tanto, yo creo que sí deberían desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deben ser más transparentes de forma de tal de evitar esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales y para la evasión de impuestos. A buen entendedor, pocas palabras. Yo estoy en política para representar a la gente que votó por mí, decir la verdad y no protejo el puesto en base a acuerdos subterráneos. A mí me han perseguido política y jurídicamente y es posible que quienes lo hayan tratado de perjudicarme sean personas que forman parte del gobierno y son cercanas a él. No por eso voy a actuar en base a revancha o venganza. No estoy en este puesto para pasar cuentas. Dije antes que esta acusación no iba a jugar suposiciones, percepciones e impresiones. Y también dije que no me iba a temblar la mano para aprobar el libelo si encontraba pruebas contundentes. Esas pruebas no están contenidas en este libelo acusatorio. No voy a inventar algo solo porque tuve diferencia o un problema con una persona. Tengo una visión cristiana de la vida, tengo valores intransables y jamás voy a mentir. Eso no quiere decir que tenga todo claro, muy por el contrario. Tengo una sensación amarga de la existencia de muchas zonas grises con que la información que existe en la mano no logró aclarar. Estoy decepcionado de que mucha gente que acá podía haber aportado más antecedentes se negó a comparecer ante la comisión que funcionó en la Cámara de Diputados. Me pregunto por qué la familia del presidente no concurrió a dar su versión. ¿Por qué el señor Delano evitó ser interrogado? Eché de menos a Nicolás Noguera, que estaba a cargo de la negociación del presidente Piñera, que hubiera ido a enfrentar los cuestionamientos y no solo enviara unas cuantas frases escritas casi como por compromiso. Tampoco tuvimos la versión de los Ceremis que votaron en el Consejo de Evaluación Ambiental de octubre, ni el delegado presidencial. Me encantaría haber sabido de su voz por qué no respetaron la decisión que se había tomado en 2017 y que se había rechazado en la instalación de Dominga. ¿Qué cambió tanto en 4 años para que el COEVA ahora se pronunciara a favor del proyecto? El fiscal investigador fue otro que curiosamente no quiso comparecer. Hubiera sido interesante escucharlo, sobre todo para saber por qué en el juicio que realizó por Exalmar omitió la información de que este tema en el cual estamos tratando y lo importante que es. Seré súper sincero y quizás la decisión que voy a tomar me genere más de una crítica, pero estoy tranquilo, sé porque lo estoy haciendo en conciencia. No hay que ser muy docto en sentido común para darse cuenta que en este caso hay varios flancos abiertos y también falta información. Por lo mismo, lamento de verdad que no todos los citados se presentaran a la comisión para entregar antecedentes a la causa. Y eso, a mi juicio, oscurece los hechos y aumenta las zonas grises en un proceso que deberá ser totalmente transparente. La gente merece respuestas concretas, más cuando se trata de un caso que fue cubierto por toda la prensa mundial y que tuvo al presidente de Chile en las portadas de los diarios y programas de televisión más importantes del mundo. En la calle me dicen que no quieren más corrupción, que están cansados de ver cosas oscuras en política y que nosotros tenemos que ser un ejemplo. Por eso la tarea que tenemos por delante con esta votación es tan relevante. La confianza también se recupera actuando en instancias como hoy con conciencia, pero también con mucha responsabilidad y claridad. Hoy no tengo antecedentes concretos y objetivos para votar a favor de la destitución del presidente. No me es posible concluir que existan actos de la administración del presidente Sebastián Piñera que sean susceptibles a encuadrarse, a subsumirse en alguna de las causales constitucionales descritas en el artículo 52, número 2, letra A de la Constitución Política de Chile. Insisto que si tuviera una pizca de la prueba lo haría, porque mi primera responsabilidad es con el país y no con una persona. La estabilidad de Chile es cuidar la figura presidencial, pero no a cualquier costo.
La primera forma de garantizar la institucionalidad, al menos para mí, es que un presidente respete las normas que todos los chilenos también estamos obligados a cumplir. Por eso, voto en conciencia, como siempre lo dije, voto abstención a los 2 capítulos. Gracias, presidente. Gracias. Ahí está, entonces se abstiene el senador Manuel José Osandón. Ya que te tenemos aquí, Marco, ¿cómo interpretas tú esto después de toda la argumentación que le escuchamos? Yo pensaba que iba a ser un no rotundo. Sí, de los argumentos que él daba se desprendía eso. Finalmente, recordemos que está compitiendo por la reelección y por lo tanto cualquier error en este plano podía interpretarse equivocadamente por sus electores. Capaz que la otra candidata de su bloque, Marcela Sabat, haga lo mismo, porque ninguno quiere darle una posibilidad al otro. En cualquier caso, finalmente el resultado que tengamos la noche, más tarde, yo creo que no cambia el juicio histórico, en el sentido de que el presidente Sebastián Piñera está derrotado políticamente, va a terminar su mandato con una derrota, independientemente que no se apruebe en el Senado, pero un presidente con 2 acusaciones constitucionales, una aprobada en la Cámara de Diputados, no tiene ninguna posibilidad de trascender en la historia, yo creo, de verdad, sino más bien por estos hechos. Lo último, Marco, porque se nos viene ya los últimos días. De hecho, todos los candidatos ya mandaron las pautas de lo que va a ser la última actividad y cierre de campaña. ¿Qué es lo que debiera hacer frente a lo que pasó ayer José Antonio Kast? Bueno, yo creo que él va a intentar seguir apuntando en su agenda de seguridad. Creo que él cree que allí está la clave, apretando la tecla del miedo, ¿no? Que es una tecla importante, porque esta elección se trata no de decisiones sobre políticas públicas, sino que se trata de emociones, de sentimientos. Y él en estos días, de aquí al domingo, esa es la tecla que va a volver a apretar, la tecla de la emoción, para buscar polarizar afectivamente, no ideológicamente, sino que afectivamente, en el sentido de exaltar estos sentimientos de miedo, como digo, de molestia, y de alguna manera eso canalizarlo en términos electorales. Muy bien, Marco Moreno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio de CNN Chile, atentos a lo que pase el día domingo, así que ahí volvemos a conversar sin lugar a dudas. Gracias, Matilde. Gracias a ti. Nosotros a esta hora hacemos una pausa para regresar con más.